Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Aquí estamos, siempre con la información adecuada, correcta, poniendo en contexto los temas que se tratan en las comisiones en la Cámara Baja y acá, por supuesto, nuestras periodistas especializadas para desmenuzar. Recién acabamos de ver la Comisión de Salud con temas relacionados con la pandemia y, por supuesto, que vamos a adentrarnos en ella y en algunas otras cuestiones de otras comisiones que se dieron lugar hoy y por estos días, ¿no? Lo importante está acá en DTV. Aquí está Analía. Analía Argento, buenas, buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Más de 3 horas de comisión, ¿no? De la Comisión de Acción Social y Salud. Dentro de poco va a ser tanto tiempo como el que se dedica al presupuesto, ¿no? La preocupación principal, claro. Bueno, cómo se trabaja con el test rápido y sobre todo una pregunta que se reiteró en toda la comisión es ¿cuándo vamos a tener la vacuna? ¿Cómo vamos a tener la vacuna? ¿Los argentinos vamos a tener prioridad con la vacuna? ¿Y por qué tanto pedido de explicaciones, no? En definitiva, y declarar interés público este proyecto del doctor Yedlin, del diputado Yedlin, que bueno, justamente por eso pasan a cuarto intermedio mañana para seguir tratando del tema y la data la tiene Amanda Alma. Amanda. Todo muy bien, sí, muy expectantes con el debate para mañana a las 11 de la mañana para firmar el dictamen porque desde Juntos por el Cambio quieren revisar algunos puntos de los artículos. Lo importante sobre todo es que se habló muchísimo de cómo sería la adquisición de la vacuna, tal y como comentaba nuestra compañera Analía Argento, y los términos de los contratos. Estuvieron muy detallistas los diputados y las diputadas, sobre todo de la oposición, para conocer qué pasa con la jurisdicción local, qué pasa con la jurisdicción extranjera, qué pasa con la soberanía inmunológica. Todos esos temas se estuvieron abordando hoy y seguirán mañana para finalmente firmar el dictamen porque el presidente de la comisión quiere llevarlo pronto a recinto. Se habló de los test que se están armando. De hecho, una empresa presentó el suyo, de cuánto saldría y de toda la normativa alrededor de la compra de los insumos cuando se trata, lógicamente, de sumas absolutamente millonarias en lo que respecta a la salud pública. Por lo tanto, eso era el pedido de explicaciones. Lo vamos a escuchar a Sebastián Cavalito, investigador del CONICET, que estuvo presente en esta comisión. Repasamos lo importante, mira. Nos pusimos a desarrollar un test para la detección de anticuerpos anti-COVID en pacientes ambulatorios. De alguna forma es, tecnológicamente hablando, un pariente del primero que salió, del grupo de Gamarnik, del COVID-AR, en el sentido de que detecta anticuerpos en sangre. La diferencia fundamental es que este test que nosotros estamos desarrollando se puede hacer en la calle o en lugares, digamos, en la línea del frente, llamémosle así, en lugar de necesitar de una infraestructura hospitalaria o de laboratorio como es el test de ELISA, que es el primero que salió. Eso le representa una ventaja a este test frente a los otros, si bien pierde sensibilidad estos test frente a los de laboratorio. Cada cual obviamente tiene sus pros y sus contras. Bueno, luego llevamos ya casi 4 meses, el 1 de mayo empezamos con la parte experimental. Estamos ya prácticamente a punto de salir a las etapas previas de producción. Así que nos queda en la próxima semana ya hacer el lote piloto para hacer las pruebas de sensibilidad y la validación del producto en las condiciones de producción de línea y con eso ir al registro en ANMAT como para poder empezar a producir. Así que suponemos que si todo va bien, para pasada la mitad de octubre, estaríamos ya en condiciones de empezar a producir estas tiras. Bueno, justamente es la manera que todos tenemos de enterarnos, todos nuestros representantes del pueblo, nuestros diputados y diputadas, acerca del trabajo que se está realizando en las distintas dependencias del Estado, en avances, sobre todo en épocas de pandemia, y la necesidad absoluta de contar con recursos propios, ¿no? Además de lo que se compra en el exterior, Aman. Sí, justamente tiene que ver principalmente con también las estrategias de compra y de producción. Lo que comentaba el científico del CONICET es justamente el trabajo que van haciendo para facilitar el
el testeo y detectar la posibilidad de los contagios. Van planteando también cómo trabajar durante estos meses en un contexto de aislamiento, obviamente, y tratando de poner en funcionamiento todas las prácticas que ya venían desarrollando con otro tipo de vacunas, otro tipo de testeos. En ese sentido, algo que dijo muy importante tiene que ver con que este método, el PCR, tiene un 3% de fracaso o de error, de margen de error. Lo que hace es detectar muy fácilmente los positivos y descartar fácilmente también los negativos, ¿no? Porque preguntaban también de asintomáticos y si era más fácil también que se detectara en asintomáticos y no sintomáticos, y es algo que lo van a revisar, porque se está probando justamente en población asintomática. Y lo interesante que también planteaba es que un poco despreocuparse por los falsos positivos y los falsos negativos, ¿no? Que en definitiva la estrategia médica es tratar de enfocarse principalmente en los que dan positivo y ir reduciendo el margen, podríamos decir, de la probabilidad de que puedas estar o no con COVID en tu cuerpo. Importantísimo, sobre todo para saber rápidamente quién lo tiene, qué grado de contagio y que pueda volver pronto la actividad, señalaban también otros especialistas. Vamos a Mauricio Monsalvo, lo vimos hace momentitos nada más en la comisión que acaba de pasar. Él es subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud. De forma muy didáctica se refirió a este tema. La situación en la que actualmente nos encontramos es, como todos ustedes saben, muy particular, muy excepcional, por lo que ha significado la pandemia, por la evolución que ha tenido la pandemia, por la extensión que tiene la pandemia y alguna reunión que tuvimos hace algunos meses donde la vacuna parecía un escenario extenso, incluso contra los picos, hoy prácticamente se están superponiendo. Existe una amplia variedad de proveedores o de desarrolladores de la vacuna. La vacuna no existe, me parece que es un punto muy importante en este momento porque eso hace una diferencia significativa. No existe la vacuna, lo que existen son diferentes desarrollos de vacunas en diferentes fases de investigación clínica, algunas más avanzadas. Argentina tiene el privilegio por su capacidad instalada de contar con varios desarrollos que están en fase clínica en la Argentina, entre la fase 2-3, pero al día de la fecha no hay ninguna vacuna en el mundo que tenga una aprobación de una entidad regulatoria, de una agencia regulatoria, como es el caso de la FDA en Estados Unidos o de la ANMAT en Argentina. Y se produce un escenario desde el punto de vista, desde el que me toca hablar a mí, que es la gestión administrativa, de altísima incertidumbre respecto de cuál va a ser finalmente de todas las vacunas candidatas la que obtenga aprobaciones. ¿Cuáles de esas vacunas que obtengan aprobaciones van a tener posibilidades de producción, que entiendo que es el principal cuello de botella que tenemos en este momento, la capacidad de producción de los laboratorios que obtengan certificado? Y dentro de ese esquema, amén del precio, ¿cuál es el escenario posible de suministro concreto a los distintos países de la región? La Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio tiene una estimación de que se van a necesitar en torno a 15.000 millones de dosis para el próximo año, y las capacidades de producción que se han informado a través de medios periodísticos, a través de medios diplomáticos, etcétera, a la fecha no superan las 6.000 millones de dosis en el año. Y los escenarios son muy variantes. Nosotros tuvimos con el ministro una reunión hace unas horas con una empresa china, Sinopharm concretamente, que está desarrollando un estudio de fase clínica en este momento en Argentina, y sus rangos de producción anual variaban de 300 a 1.000 millones de dosis en un año. O sea, el margen de incertidumbre que tenemos respecto de la producción es muy elevado. Sí. Bien. Claro, porque uno piensa y lo primero que se le aparece en la cabeza es la vacuna AstraZeneca, que se va a producir aquí en Argentina, se va a envasar en México y se va a distribuir y es la vacuna que viene de Inglaterra, pero no, hay muchas otras, lo decía el subsecretario, y lógicamente la Argentina puede llegar a comprar otras vacunas que todavía no están, no hay ninguna. Son todos estudios que muchos de ellos, una decena de ellos de las cientos que se están estudiando, están en fase 3. Volvía a decir Monsalvo, a justificar el porqué del aislamiento, ¿no? Que los argentinos estamos buscando ganar tiempo. Eso.
la importancia de mantenerse aislados para que no se saturen los centros sanitarios, hospitales y demás, ¿no? Ahora se está corriendo a las provincias, en muchas provincias, en Neuquén, en Río Negro, en muchas provincias se está subiendo el número de contagios, el número de muertos y también la ocupación de las camas, que en algunos lugares ya es del 90 o 99% incluso. Delicada todavía la situación, por lo tanto, más que nunca, a seguir respetando esta distancia social que tanto nos cubre, nos protege por ahora hasta que aparezcan estas vacunas de las que estaba hablando el especialista. La tenemos a la diputada Carmen Polledo muy amablemente que se ha conectado después de tantas horas de comisión. Ustedes no saben lo que nosotros les agradecemos cuando terminen esas comisiones gigantes, que tengan un ratito para nosotros, para la audiencia, por cierto. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo estás? Bien. Al contrario, siempre es un placer charlar con ustedes. Bueno, muy bien. Bueno, Carmen, acaba de pasar la comisión, está en cuarto intermedio. ¿Por qué no salió dictamen hoy sobre este proyecto del diputado Yedlin? Bueno, porque comprenderás que es un tema de una envergadura fenomenal y la verdad que decidimos el texto ayer a la mañana. Entonces, en 24 horas te garanto que hemos hecho todos un esfuerzo, porque lo primero que quiero decir es que todos, empezando por nuestra fuerza política, lo que queremos es que haya vacunas para los argentinos y que así podamos intentar mitigar este drama que estamos viviendo. Pero bueno, la verdad que nos parecía un proyecto de enormes detalles y además que tiene características muy particulares a las cuales no estamos acostumbrados. Entonces hay que darle pienso, entre comillas, hay que darle trabajo, investigación, hay que darle conocimiento. Por eso nos encantó que viniera el funcionario, que la verdad que explicó muy bien un montón de dudas que teníamos, y por eso estamos en un cuarto intermedio esta mañana. No hemos tenido tiempo en estas casi 3 horas de aportar algunos detalles de redacción. Nos circunscribimos hoy pura y exclusivamente a preguntarle al funcionario dudas generales, pero bueno, mañana seguramente nos dedicaremos a algún otro diputado que no haya podido preguntar hoy y también a trabajar el tema del articulado, ¿no? La redacción, de qué manera se puede mejorar o en fin, aportes que todavía faltan, porque te vuelvo a repetir, texto ayer a las 10 de la mañana y hoy hemos avanzado muchísimo en un tema que nos preocupa a todos. Diputada, ¿cómo está? Amanda Alma la saluda. ¿Cómo estás, Amanda? Muy bien. Quería preguntarle un poco de detalles sobre de qué trata el proyecto, ¿no? Porque fue muy técnica la discusión, algo que tiene que ver con las contrataciones de justamente de las farmacéuticas que venden y producen la vacuna. También se habló muchísimo de algunas relaciones que ya tienen trazados en Latinoamérica para garantizar por lo menos un porcentaje a valores subsidiados. Cuéntanos un poco más en detalle de qué trata este proyecto. Mira, voy a tratar de ser muy simple para que todo el mundo lo entienda. En el momento de contratar la industria, los laboratorios, como han tenido que trabajar muy rápido, quizás no respetando los tiempos normales de las investigaciones, porque estos procesos son 3, 4, 5 y más años, y tener que hacerlo tan rápido, lo que le piden a los estados es que si hubiera algún tipo de defecto, de riesgo o de reclamo, los estados compartan o lleven adelante las indemnizaciones necesarias a las personas afectadas. Si sucediera. Hay distintos regímenes, en Estados Unidos funciona de una manera, en la Unión Europea de otra, pero básicamente es eso, es el laboratorio y la industria que va a poner una vacuna al servicio de la población sin un costo, sin un lucro, no cobra la patente y lo está haciendo realmente desde un punto de vista solidario, lo que pide es un resguardo, una especie de garantía de que si el día de mañana llegara a haber algún inconveniente, alguien lo acompañe en esa indemnización. Y el otro tema complejo también es el cambio del lugar en donde vos vas a ir a dirimir el tribunal, es decir, que salga de la Argentina y que probablemente se lleve, como se ha hecho con la deuda y con demás, pero nunca se ha hecho con la compra de... Esto es muy nuevo, esto es muy nuevo, es todo diferente. Entonces también tenemos que tener en cuenta que está el mundo queriendo comprar y entonces por eso también, entre comillas, es la premura, porque de alguna manera te tenés que sentar a negociar uno con uno y como muy bien dijo Karin cuando arrancó, que la estaba escuchando, la vacuna hoy no existe, la vacuna hoy está en desarrollo.
Así que no sabemos a cuál vacuna vamos a inclinarnos. Sabemos que hay un consorcio que se llama COVAX, que es, por ejemplo, con quien compra Uruguay y con quien compra Chile, en donde creemos que se va a comprar hasta el 10% de lo que necesite para nuestra población. Pero seguramente tengamos que comprar a otros laboratorios, a otras empresas en el mundo entero. Diputada Analía Argento la saluda, ¿cómo le va? ¿Y qué sensación le quedó? Porque escuchábamos a Monsalvo, daba cierta tranquilidad cuando usted le preguntó, por ejemplo, como le hizo varias consultas, hasta dijo, bueno, si me falta contestarle algo, por favor, dígamelo, que a veces no es tan habitual en los funcionarios, ¿no? Digo, que la dejó tranquila. ¿Usted cree que vamos a tener vacuna? Que si hay vacuna, va a haber vacuna accesible para todos los argentinos que la necesiten? Vacuna va a haber, eso no hay ninguna duda. Acá de lo que se trata es de brindarle un instrumento al Poder Ejecutivo Nacional, en este caso al Ministerio, porque lo que estamos haciendo nosotros es decirle al Ministerio de Salud: vaya, negocie, contrate y consiga la mejor vacuna al mejor precio y las cantidades que necesitamos. Ahora, esto que lo hablamos en 3 palabras, no es tan sencillo desde el punto de vista jurídico y lo que se contempla, y si es constitucional, si no lo es, si un decreto, si lo otro. Tiene un tema técnico adentro que hay que resolver. Yo soy muy optimista por naturaleza, ustedes ya me conocen. Yo creo que vamos a seguir trabajándolo. Estoy muy contenta con la actitud del presidente de la comisión, mi querido amigo Pablo Yetling, que siempre intenta buscar un acuerdo, y él comprendió y comprende que más allá de la buena voluntad y las ganas de acompañar, es un proyecto complejo. Entonces hay que darle un estudio, hay que darle un tiempo mínimo para poder ver artículo por artículo y sobre todo comprender, porque es una enorme responsabilidad. Claro. El día de mañana, por ejemplo, el diputado Cano le propuso al diputado Yetling incorporar un seguimiento de las 2 comisiones de salud, tanto la del Senado como la del diputado. Vamos a ver si él lo acepta. Quiero decir, es mucho y es muy grande lo que está en juego, y por eso nos tenemos que tomar el tiempo mínimo necesario para preguntar las dudas. Carmen, y con respecto a la primera parte de la comisión, la cuestión de los test, ¿qué queda claro? ¿Se va a trabajar con ese laboratorio Abbott que estuvo presentando? ¿Van a haber otros? Hasta donde sé, ya tenía relación directa con el Ministerio y demás. Claro. La verdad que son herramientas muy útiles, porque a medida que esta pandemia avanza, las respuestas del mercado también se hacen cada vez más sencillas. Uh-huh. Uno de los grandes problemas de cuando nos hacen lo que todos conocemos como el PCR es que vos después tenés que llevarlo al laboratorio, y en el laboratorio necesitas lo que se llama una cabina especial, con una protección especial, tiene todo un tema de laboratorio atrás. Estos tests, los que traen como novedad, es que son como esas típicos blisters que conocemos. Exactamente, y entonces rápidamente uno mismo puede acceder a un resultado seguro. Entonces, cualquiera de estas innovaciones son buenas noticias. Son buenas noticias porque, tal cual siempre las escucho a ustedes, esto llegó para quedarse. Por un tiempo vamos a tener que cuidarnos, vamos a tener que tener barbijo y distanciamiento social y lavarnos las manos y estar atento a no contagiar a nuestros seres queridos ni a nadie en la población. Entonces, cada herramienta de esta que surja es realmente una bendición. Diputada, yo le quería preguntar sobre un tema que me parece fundamental que lo puedan aclarar, que tiene que ver justamente con la posibilidad de que haya algún tipo de conflicto legal con la aplicación de la vacuna. Porque se habló muchísimo de la jurisdicción en términos de quién es responsable de, garantizarle a la ciudadanía en definitiva o a alguna persona que sufra algún inconveniente una respuesta, ¿no? ¿Cómo es esa situación? Digo, si alguien que se aplica en su momento la vacuna tiene una reacción adversa, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resolvería? En nuestro país nosotros tenemos un calendario de vacunas que además es muy amplio, y la verdad que yo me siento muy orgullosa. Yo trabajé mucho también y votaba una ley de vacunas, si tú te acordás, que fue también una iniciativa del diputado Yetling. Las vacunas son obligatorias. Entonces,
llegado el momento, yo creo que va a haber que buscarle la vuelta, porque no estamos tan seguros de qué porcentaje de la población, sobre todo cuando empezás con los grupos de riesgo, ¿no? Las personas mayores, el personal afectado de salud, las personas que tienen enfermedades previas, hasta qué punto las personas se van a acercar a vacunar. Y hay un doble tema acá, que nos están diciendo que lo más seguro es que sean 2 dosis. Sí. Entonces, al ser 2 dosis, la logística y además la voluntad del ciudadano que tiene que ir 2 veces a vacunarse. Es un tema que va a haber que ver, va a haber que organizar y va a haber que hablar. Igual Carmen, en presupuesto ya está estipulado más o menos cuántas dosis se iban a comprar, cuánto dinero, 13.000 millones, no sé por qué guardé ese número. Por lo tanto ya... Son 11 millones de personas, son 11 millones de personas el universo que se cree que va a haber que vacunar en primera instancia. Pero insisto, que sea una dosis, porque uno de los temas será ese. Hay un laboratorio que aparentemente está haciendo una experiencia con una dosis. Claro. Entonces, hay que evaluar. Por ahí conviene pagar un poco más, pero tener una dosis y no otro con menos, porque la logística de esto es complicado, ¿no? Las vacunas tienen que estar a determinada temperatura, cómo se trasladan, en fin, tienen todo alrededor una operación que es compleja. Entonces, yo creo que hay que ir viendo y tienen que ir estudiando las posibilidades, porque además hoy hay X cantidad de empresas y por ahí resulta que alguna queda en el camino y aparece una nueva. No se sabe. Sí, no se sabe. Es toda una incertidumbre, pero dentro de esta incertidumbre ya se va vislumbrando los pasos a seguir que tiene el Estado que hacer. Y eso es muy bueno, eso es una buena noticia. Diputada, la cambio de tema y vamos a presupuesto. Ya se hizo la primera reunión con respecto a presentar ciertos números, se hizo una especie de exposición sobre qué es lo que se busca con este presupuesto, que sea un puente entre la economía que tenemos ahora y la que queremos alcanzar. Allí lo decía Montagu, Montagu es secretario de Políticas y Finanzas. Ahí estamos. Diputada, ¿qué le parece? Es un funcionario de salud. Perdón. Es un funcionario de salud. Perdón. Sí, tuvimos una reunión muy interesante. Continuamos el viernes a las 3 de la tarde porque vinieron los funcionarios y los funcionarios se tomaron, como corresponde, casi 5 horas para explicar los detalles. Así que el viernes va a ser muy interesante porque ahí empezamos a preguntar una cantidad de dudas que tenemos, ¿no? Cómo vamos a hacer para cumplir las metas que tiene el presupuesto en términos de inflación y del precio del dólar, cómo vamos a hacer para poder incentivar la producción, cómo vamos a poder... Es decir, hay un montón de cuestiones que todavía no hemos tenido ni tiempo de empezar a hablar, pero es una comisión muy activa, ustedes la conocen, y tenemos mucho por delante que discutir del presupuesto, porque lo que hubo el otro día fue una presentación. Perfecto. Listo, Carmen. Vamos a seguir hablando, por supuesto, largo y tendido de este tema y de otras cuestiones. Nos vemos. Gracias, diputada. Que descanse. Como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, muy bien. Tantos nombres que pasan, ¿no? Pero Haroldo Montagu es el era secretario de Políticas. Es lo que dijimos. Económicas. Pero bueno, también es real que en estos días han pasado muchos funcionarios con temas que están conectados, ¿no? Porque si bien uno de los reclamos que se hizo hoy al principio de la comisión, en verdad, al principio de la discusión con el funcionario de la cartera, el subsecretario de Administración, de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, allí se empezó a hablar fuertemente de, bueno, no solo las contrataciones, sino por qué no había pasado este proyecto también por presupuesto, por ejemplo, sí, ¿no? Exactamente, fue una de las cuestiones. Y tiene que ver con que es un proyecto justamente que lo que impulsa es facultar, como decía la diputada recién, al Ministerio para que empiece a analizar estos contratos que ya están llegando, porque como decíamos, hay 4 tipos de contratos, hay algunas empresas que están desarrollando la vacuna y están planteando también en términos mundiales la forma en que se va a adquirir, ¿no? Porque, bueno, es muy desigual la realidad y cuesta distinto al interior de los presupuestos de los estados que tienen mejor posición que los que están en situaciones más precarias. Así que es muy interesante esa conexión de los debates en este tiempo. Sumamos una notable a la mesa, de ya notables que mis compañeras lo son. Laura Serra, ¿cómo va, Laurita? Desmutéese, señora. No escuchamos. No te escuchamos. No escuchamos, Lauri. Desmutéate. A ver. ¿Nos ve? No.
No todavía. A ver. Ahí sí me Ahora escuchan, sí. ahí sí. Viste Ahí que es sí. un botón muy sensible según las compus y los teléfonos. Absolutamente, chicas. Esta cuestión de la tecnología no es lo mío. Y pienso Hay que adaptarse. he participado en muchísimos Zooms. El tema del desmuteado es una asignatura pendiente, ¿eh? Así que, bueno, recién las escuchaba hablar sobre la comisión que recién pasó, la Comisión de Salud y Acción Social, muy importante, muy interesante. Ayer también hubo una comisión importante, la Comisión de Presupuesto, nada menos, ¿no? Que bueno, empezó a trabajar sobre el proyecto de ley de presupuesto 2021. Estuvo el gabinete del ministro de Economía, Martín Guzmán. Expusieron los secretarios durante más de 5 horas el proyecto de ley. Van a seguir mañana viernes a la tarde, pasado mañana viernes a la tarde, para responder a las preguntas de la oposición. ¿Quiénes estuvieron? Estuvieron los secretarios de Hacienda, de Política Económica y de Finanzas. Bueno, todos en la comisión que preside, ustedes conocen bien a Carlos Heller, ¿no? El presidente de la Comisión de Presupuesto. Y hubo algunas definiciones interesantes. Por ejemplo, el secretario de Finanzas, Diego Basturre, dijo que no va a ser tan dificultoso cubrir el déficit del 4,5% que está previsto para el año que viene, porque justamente la renegociación de la deuda con los bonistas privados pudo aliviar justamente la carga de intereses, ¿no? Y se puede financiar toda esta deuda, todo lo que tiene que ver con el financiamiento del déficit en pesos. Bueno, Rigo repasó los principales lineamientos del presupuesto, los lineamientos macro del presupuesto, crecimiento del PIB del 5,5%, dijo que era un crecimiento muy moderado, es un rebote más bien después de una caída estrepitosa producto de la pandemia de este año, un tipo de cambio a 102 pesos por dólar, una inflación del 29%, esto último bastante cuestionado por la oposición. Según Rigo, es un presupuesto que, por el contrario, está construido sobre supuestos bastante realistas. Sí. Así que también algo que ya hemos repetido varias veces, lo distintivo de este proyecto de ley de presupuesto tiene que ver con el aumento en el gasto de capital, es decir, el gasto en obra pública, que se duplica respecto de 2019. Es la gran apuesta del gobierno de Alberto Fernández para el año que viene, que es un año electoral, ¿no? Lo hizo Mauricio Macri en el 2017, apostó toda la obra pública, le fue bastante bien. Alberto Fernández repite el manual, repite la receta y va a invertir buena parte del presupuesto en obras públicas en todo el país. Estaba repasando algunas cuestiones. Sí, Laurita, que va a haber un refuerzo de programas, porque se hizo todo un raconto de lo hecho, ¿no? En pandemia, de las medidas, los 2 hospitales modulares, las camas de cuidados intensivos, los respiradores, obviamente el repaso por todo lo que hemos hablado tanto acá, el IFE, el ATP, y se dijo ya exactamente de lo nuevo que se va a reforzar y qué se va a crear más allá del dinero que esté destinado a lo principal para la motorización de la economía, que son las obras públicas? Mira, no, lo único novedoso que él rescató como novedoso en el presupuesto, que no tuvo otro presupuesto antes, y esto Amanda seguramente lo va a destacar también, que es todo el presupuesto para las cuestiones de género, ¿no? Es algo, la verdad, novedoso. Inédito. Para un presupuesto. Sí, aumenta más de 1000%. A ver, venían con un presupuesto muy bajito este año y bueno, ya creo que supera, Amanda, corregime, pero creo que supera los 6.000 millones de pesos. Sí, alrededor de eso. Así que ese es uno de los aspectos más novedosos que trae el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. Yo diría que son 3 cosas las novedades. Una es esto que acabo de destacar, el otro es el aumento en el gasto de capital, obra pública en un año electoral. Tercero es considerar que, el año que viene no va a haber pandemia y por lo tanto hay una sensible reducción en el gasto público. Esperemos. Entonces,
Esperemos, porque acabamos de tener la Comisión de Salud que nos dicen todo muy bien, pero esto está cada vez peor y la vacuna todavía no está, calculamos y se sabe que va a pasar, pero ¿es tan esperanzador como en el PBI, la inflación y el dólar, la cuestión salud en el presupuesto? Bueno, a ver, lo que pasa es que vos no te olvides, Karin, que tienen que mostrar un presupuesto de alguna manera ajustado a lo que le pueda interesar al Fondo Monetario Internacional. A ver, este año y el año que viene sobre todo va a haber negociaciones con el fondo que va a estar viendo muy de cerca cómo se ejecuta el gasto público, y esto es uno de una de las exigencias que plantea el fondo, ¿no? Sí. Ser un poquito más recatado en el gasto, bueno, justamente para autorizar eventuales desembolsos por parte del organismo internacional. Así que bueno, lo que pretende justamente el gobierno de Alberto Fernández es presentar un proyecto de presupuesto prolijo. Ahora, ¿es viable? ¿Es realista? No, sostienen en la oposición. Nadie cree que la inflación sea del 29%, lo ponen bastante en duda. Así que, como así también la cuestión del tipo de cambio a 102 pesos por dólar, también lo ponen en duda. Hay que ver el crecimiento, 5,5% es lo que se está estimando. Eso podría ser, pero lo cierto es que la oposición pone bastante en duda lo que es todo lo que tiene que ver con los lineamientos macroeconómicos, por supuesto, que forman parte, de alguna manera, digamos, como la matriz más importante del presupuesto. Yo creo que de eso seguramente van a discutir el día viernes. Perfecto. Laurita, quédate con nosotros un rato más, por favor, que ya lo tenemos en línea y en Zoom al diputado José Luis Ricardo, UCR de San Luis. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, Karen, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, saltando de un tema a otro, pero está todo unido, ni hablar de presupuesto, lógicamente la ley madre que une a todos los temas, ni hablar de eso. Pero estuvo reunida la comisión el lunes de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con un cuarto intermedio para mañana, si no me equivoco, mañana sí, porque se trata de hablar ni más ni menos que del financiamiento de nuestra ciencia y de una nueva ley. También hablaron del sistema nacional, ¿no? Y de la cuestión de desarrollo federal que debería tener. ¿Por dónde arrancamos, diputado? Bueno, la verdad que sí, es muy enriquecedor. Normalmente los proyectos de ley no tienen este tratamiento. Como esto es una política que debe ser de Estado, de consensos, queremos darle la mayor participación de especialistas. Hay una saga de 4 reuniones previos a dictaminar sobre los 2 proyectos de ley que buscan establecer un marco de metas a 10, 15 años para el financiamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y mañana nos toca el capítulo que sería la ciencia, la tecnología y la innovación en clave federal, con 4 participantes muy importantes, uno de ellos Agustín Campero, exfuncionario del Ministerio. Va a estar también el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia de Chubut, Erika Jaines también, que fuera ministra de Ciencia y Tecnología de Santa Fe, también la secretaria o la ministra de Ciencia y Tecnología de Catamarca. Es decir, hemos armado un panel, digamos, plural, donde estén representadas las provincias para escuchar digamos, el rol, el espacio y digamos, el rol que debieran cumplir los estados, las jurisdicciones en el desarrollo de una política integral de ciencia y tecnología. Ustedes saben que tenemos un sistema federalizado en alguna manera porque están las universidades, que son una gran base del sistema de conocimiento y de investigación, están los institutos de CONICET, están los institutos nacionales, está el INTA, el INTI. Hay un sistema federal que está en el territorio, pero además están las jurisdicciones. Muchas de ellas tienen sus propias iniciativas, algunas de muchos años, de tener sus espacios de promoción de políticas provinciales o regionales de ciencia y tecnología a través de secretarías o ministerios, y hay que darle una integralidad, hay que poner ese sistema en conjunción, porque de lo que estamos seguros es que no tenemos posibilidad de competir, digamos, en la carrera del valor agregado a todas nuestras actividades productivas,
y a exportar con valor agregado, porque a los argentinos nos cuesta mucho la diferencia entre exportar nuestras materias primas o los pocos productos con valor agregado e importar cosas de altísimo agregado, ¿no? Sí. Por ejemplo, del mundo, de los países centrales del mundo, nosotros por kilo, cada kilo que importamos nos cuesta 20 veces más que lo que le vendemos por kilos a ellos. Quiere decir que el esfuerzo, ahí empieza a haber un gran déficit para la Argentina que hay que salvar. Y bueno, este es un capítulo que hay que resolver. Así Diputado, que ha sido muy enriquecedora. Vienen dos más, ¿no? Lo tengo que interrumpir porque está muy mala la conexión. De hecho, se nos congela y ya hay inconvenientes y el mensaje no llega de ninguna manera así. Solucionamos el tema y seguimos. Por favor. No? Gracias, Muy diputado, bien. muy amable. Bueno, así estamos, hablando de esta comisión que pasó el lunes y que ni más ni menos que es de cómo se financia nuestra ciencia. Hemos hablado, han hablado en la comisión de también la posibilidad de financiamiento privado, de cómo tiene que estar determinado. Las empresas privadas financian estudios, cómo es la unión Estado-privados. Bueno, hay que legislar y mucho porque se trata ni más ni menos que del financiamiento del sistema nacional. Así es el proyecto de ley de Ciencia, Tecnología e Innovación en la República Argentina. Esto es inversión en recursos humanos, infraestructura, proyectos y desarrollos. ¿Recuperamos al diputado Ricardo? Ahí está, diputado, a ver si me escucha bien. Sí te escucho, Karen. Perfecto, Lamento perfecto. la conexión. Estaba tratando de establecer otra línea de datos, pero si nos podemos escuchar, seguimos adelante. En casa de Herrero. Ay, Dios mío, estamos Presidente. hablando de la ciencia y la tecnología, diputado, que nos ayude el sistema, por favor. Chicas. Esto tira por tierra el mito de que en San Luis tenemos una conexión extraordinaria. ¿Que no es otro país? Autopistas. No, evidentemente no es porque estoy en San Luis. Justo lo iba a sacar del tema, le iba a preguntar, porque usted recién nos hablaba, Analía Argento lo saluda. ¿Cómo le va, diputado Ricardo? Nos hablaba de que cada jurisdicción tiene sus políticas y demás. ¿Cómo está la situación hoy en San Luis? ¿Cómo está la situación de contagios? Y además el tema del aislamiento, ¿no? Porque también usted integra Juntos por el Cambio y han salido a pedir que se vuelva a reactivar la circulación en todo el país e interprovincial. Sí, yo he sido autor del proyecto de ley y un proyecto de resolución, y esta tarde estamos pidiendo un proyecto de presencia del ministro del Interior en la Cámara, porque la verdad que San Luis está dando en este sentido una mala nota institucional, y lo hemos pedido cumpliendo los protocolos sanitarios que la Nación establece, pero de ninguna manera se pueden establecer aduanas provinciales en nuestro país, porque si no vamos a terminar con 24 jurisdicciones con conflictos graves entre ellas. Y creo que el gobernador no ha actuado bien en el sentido de que con una pretendida exceso de celo por la pandemia, cosa que no ha dado resultado porque ya tenemos circulación comunitaria, porque hay que escuchar a los especialistas, ha establecido esto de hacer zanjas primero, permitir que se hagan zanjas provinciales para no dejar entrar a los productores. Hoy hay un gran conflicto con las provincias vecinas porque San Luis está en el corredor Mercosur, es decir, es una vía vertebral de todo el comercio del Mercosur, y de ninguna manera se pueden poner condiciones caprichosas. Ahora aparentemente se empiezan a relajar algunas condiciones para que aquel que viene con un COVID negativo, es decir, con un examen negativo, pueda circular, y no como ocurría hace unas semanas atrás, que se lo obligaba, aún siendo negativo, a meterse 14 días en un hotel determinado y fijado por el gobierno de la provincia, que no sabemos tampoco, digamos, cuáles son las relaciones con esos emprendimientos comerciales, pero de ninguna manera puede ser nadie forzado en su libertad de estar en un hotel si está sano. En todo caso hay que hacer otro cuidado epidemiológico, y la Nación tampoco lo ha recomendado eso. Por el contrario, el ministro Ginés ha dicho que esto no sirve para nada, y es un buen conocedor del tema epidemiológico. Así que esto debe resolverse. Hemos presentado un proyecto de ley para que ninguna provincia, y instamos al Gobierno Nacional, porque esto se puede resolver en una buena acción del Ministerio del Interior con los gobernadores, a que ninguna provincia ponga más condiciones que las establecidas allá en los decretos
presidenciales y en las condiciones sanitarias nacionales, ¿no? Porque ustedes saben que la libertad de moverse la puede restringir, en todo caso, extraordinariamente el Congreso o el presidente de la Nación con decretos que el Congreso ha refrendado. Y esa es la única forma en que se le puede impedir a una persona sana, en todo caso en una emergencia, ser obligada a hacer algo que la Constitución, o modificar las condiciones del acceso al derecho a desplazar. Esto no es para que empiecen las vacaciones en Argentina y la gente vaya y venga sin ningún control, sino para que se hagan los protocolos razonables, que no son imponer a las personas sanas estar en un hotel 15 días o trabajadores no poder ingresar a su campo, que es donde tienen que vivir. ¿Qué va a hacer una persona? Si tiene que vivir, tiene que cuidar sus animales, ¿no? Va a llevar a la rebelión, como está ocurriendo en los límites de la provincia, y tenemos que evitarlo. Laura. Sí, ¿qué tal, diputado Ricardo? Laura Serra lo saluda. Me gusta verte. Usted es un experto y aparte un impulsor de, bueno, el financiamiento universitario. Se viene la discusión del presupuesto 2021. Quería saber si usted pudo revisar las planillas que tienen que ver con las universidades y bueno, y qué es lo que pudo ver allí, si el financiamiento que están disponiendo para el año próximo es suficiente o no para, bueno, el conjunto de universidades del país. Bueno, no quiero reinterpretar tus palabras que escuché antes durante la introducción, pero le pongo las mías en esto. Es un presupuesto de ajuste, definitivamente. O sea, se lo pinte como se lo pinte, es un presupuesto de ajuste al Estado, de ajuste a los salarios, de desindexación de los salarios y de ajuste a los jubilados. Hay que decirlo de esa forma. Obviamente que hay buenas noticias, lo que escuché de género es una muy buena noticia, pero en términos generales, las universidades... Voy a dar un solo dato. En el 2019, el Consejo Interuniversitario Nacional le pidió al gobierno de Macri prácticamente para el presupuesto 2020 lo que hoy se le está poniendo a las universidades para el presupuesto 2021. Y pasaron dos devaluaciones, dos crisis, la propia del gobierno de Cambiemos del final y la crisis de la pandemia y todo lo que esto significa. Entonces, si bien hay algunos fondos guardados por ahí que se creen que podrían ser para aumentos salariales, hay una concentración de recursos en el Poder Ejecutivo en este sentido y la verdad que van a poder respirar las universidades nacionales. Es cierto que el esfuerzo lo tiene que hacer todo el país, pero la verdad que está muy lejos de lo óptimo, sobre todo porque el sistema universitario ha trabajado, sigue trabajando, se tiene que readaptar a la virtualidad en forma completa, tiene que haber inversiones en conectividad muy fuerte. Acá estamos hablando de más de 1,5 millones, casi 2 millones de alumnos, 156, 27, en todas las jurisdicciones, 57 universidades y cientos de miles de actores del sistema universitario. Es un subsistema enorme. Pero bueno, el denominador común es que es de restricción, es de ajuste, es para respirar y yo creo que van a estar, por supuesto, como la inflación, rogamos que sea la que desea el gobierno, pero nadie puede creer en su sano juicio que el dólar al 31 de diciembre de 2021 va a valer 102 pesos, ¿no? De manera que cuando se trabaja sobre parámetros, digamos, lejanos a la realidad, bueno, se corre el riesgo de que estamos hablando de una ilusión, ¿no? Gracias, diputado Ricardo, muy amable. Muchas gracias. Que siga muy bien. Gracias, Laurita, también. Te vemos pronto. Un placer. Chao, hasta luego. amiga, hasta luego. Bueno, así estamos entonces, con comisiones importantísimas, ni hablar presupuesto de Hacienda, que va a continuar todo septiembre. Se calcula que esto se trata en noviembre. Sí, Sesión en noviembre. Va a haber en octubre todavía porque está a las mañanas. Sí. El viernes ya es octubre, que van a terminar. No puedo creer. Que van a terminar con la discusión que comenzaron ayer. Y después tendrán un par de encuentros más, porque por ahí vengan también ministros o representantes de los distintos ministerios. Seguramente todo lo que tenga que ver con la obra pública va a hacer que el ministro Catopodis por lo menos plantee algunos lineamientos. Y puede ser que también por ahí algunos otros carteras también tengan que hacerse presente
o al menos es la tradición que hay en algunas etapas. Se pensaba, a ver, desde la Cámara de Diputados el oficialismo pensaba que esta semana se agotaba quizás en la comisión de ayer de presupuesto la presencia de los funcionarios del Ministerio de Economía, ya tienen una segunda reunión el viernes. O sea, ya esta semana también estaba la chance de que hubiera una sesión para ley de cítricos y otros proyectos que conversamos. Claro. Probablemente sea la próxima semana. O sea, ya nos estamos corriendo. Les iba a preguntar acerca de la sesión de esta semana. Ya miércoles. Hoy miércoles ya. A esta altura ya no, y además con todos los compromisos de comisiones que ya tienen previstos para mañana, que son varias, que son continuidad, son cuarto intermedio, así que no se pueden estirar tanto tampoco en el tiempo. No preguntes de reforma judicial. ¿Qué cosa, compañera? No preguntes de reforma judicial. Ni tampoco de la ley del aborto, porque como qué fuerza que tuvo este último pedido por parte de unas cuantas organizaciones sociales, hubo una presión así, bueno, se conmemoró justamente un aniversario. Claro, el 28 de septiembre es el día de acción por el aborto legal, seguro y gratuito. Digamos, aquí en Argentina le damos el seguro y gratuito, pero es el día de acción por el aborto legal en toda la región. Es una actividad que se desarrolla hace más de 30 años y en relación justamente a la demora de la presentación del proyecto oficial sobre interrupción legal del embarazo, bueno, ahí está el reclamo del movimiento social, que estuvieron muy activas en redes sociales a través de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que reiteró su exigencia ya de este hecho, tiempo. Hay todas carteles por aquí por el Congreso para el pedido de tratado de la ley, ¿no? Interesante porque también desde el oficialismo lo que se argumenta es que no se puede recargar al sistema de salud con el tratamiento del aborto. Pero también es interesante decir que el tratamiento del aborto es ambulatorio, no necesariamente tiene que ser en el sistema de salud a través de una intervención quirúrgica. Así que hay algunas contradicciones. Comisión de Presupuesto el viernes, que como decíamos va a continuar. ¿Qué va a pasar? ¿Tienen datos ya acerca de quiénes van a ir a exponer, sobre los tópicos? Repiten, ¿no? Raúl Rigo, que es el secretario de Hacienda, es el mini ministro, podríamos decir, porque prácticamente en todos los proyectos de ley importantes es el que está en contacto con el Congreso. El secretario de Política Económica, Haroldo Montagu, y el secretario de Finanzas, Diego Basturre. Lo que quedó pendiente son las preguntas de sobre todo de la oposición, ¿no? Porque el oficialismo, recordemos que ya tuvieron también una reunión por su parte con el ministro Martín Guzmán, donde agotaron muchas de las dudas, tanto los diputados de la Comisión de Presupuesto como los senadores de la Comisión de Presupuesto del Frente de Todos tuvieron su Zoom, su encuentro virtual exclusivo con el ministro Guzmán, que les dio los lineamientos también para defender el presupuesto, ¿no? Lo que interesante del resumen aquí que pasaron, dieron, según el estimador mensual de la actividad económica, cuáles fueron las actividades que más sufrieron y las que menos sufrieron la pandemia. Está bien entender, porque para ahí uno tiene apreciaciones personales, por supuesto, y por todo lo que lee, ¿no? Pero básicamente los sectores más afectados son hoteles y restaurantes, construcción, industria, comercio, transporte y comunicaciones, entre otros. Notable porque hay una ley que todavía está en veremos. ¿Qué es lo que va a suceder? La de economía del conocimiento. La de turismo también. Las dos cosas, la economía del conocimiento y la ley de turismo, que está ahí viendo, obviamente acá estuvo en sesión. Sí, pero es un tema que todavía no está cerrado, ¿no? El de turismo. No, bueno, el turismo, en realidad la votó. La ley está votada. En la última sesión, ¿recuerdan ustedes? Está votada y vetada. Votada y vetada parcialmente. No la última, la última. La de... Ay, perdón, la última. La del 1 de septiembre. Cuando Juntos por el Cambio no participó porque argumentaba que no se había renovado el protocolo. Y de hecho hay un pedido en la justicia. Igualmente, el ministro de Turismo, Matías Lamens, quizás como no es tan conflictivo en sus presentaciones, tiene menos prensa, me parece a mí, porque está teniendo algunos encuentros ayer con el jefe de gabinete y gobernadores para ir haciendo algunas pruebas piloto, ¿no? Están haciendo pruebas piloto, por ejemplo, ayer presentó Matías Lamens con la provincia de Río Negro unos 1000 turistas para hacer pruebas interprovinciales. O sea, muy bien. Recién hablábamos de ¿Y qué sería la prueba? ¿Qué hacen con ellos? Y bueno, para ver cómo se ejecutan protocolos y cómo se respetan protocolos. Porque, a ver, el gobierno nacional, los municipios, las provincias quieren que haya temporada de verano. Sí, ¿no? El tema en todos lados pero es ese hoy. En muchos lugares donde se está trabajando para la temporada de verano, también se está volviendo atrás en las fases de aislamiento. Entonces,
Lo que se está trabajando es en protocolos. Por ejemplo, en hoteles, que ya se empieza a ver esto de cómo se sanitizan las habitaciones, se evitan el uso de espacios comunes, se utilizan solo espacios aireados y demás. Se está trabajando en todo eso para tratar de que haya temporada. Ahora, se hacen protocolos y se va a ensayar para ver que funcionen y que los podamos cumplir, que los cumpla la hotelería y que los cumplan también los turistas, ¿no? Pero ya se están poniendo en práctica por ejemplo, en este caso ayer... intentos. Claro, ayer el ministro Lamens hablaba de 1000 casos de turistas que hacen turismo interprovincial, pero como una prueba piloto. Sí. O sea, no es que no salgamos a comprar pasajes porque No se sabe es qué va a un pasar. ensayo, ¿no? Pero digo porque es... Más allá de que hay muchas otras actividades muy afectadas, pero fue la primera que se cerró porque los vuelos, recordemos que se cancelaron antes de que arrancara el aislamiento. Correcto. Aunque en algunos lugares hay vuelos, porque se autorizan algunos vuelos privados. Para seguir con los indicadores del EMAI, el estimador mensual de la actividad económica que en la Comisión de Presupuesto fueron leídos, la salud, actividades inmobiliarias, administración pública y el agro tuvieron impacto medio. Y el shock bajo, entre comillas, ¿no? Porque todos lo padecimos, son los sectores de enseñanza, electricidad, gas y agua y pesca. En cuanto a la cuestión económica, ¿se entiende? Es el estimador mensual de la actividad económica, uno de los índices que dio a conocer los funcionarios en la última reunión de Comisión de Presupuesto. Fue muy larga la reunión, Sí. Fueron muchos detalles de el estado de situación de la economía cuando asumió el gobierno nacional, también de los principales lineamientos que tiene el presupuesto, y esos detalles impidieron que muchas de las dudas que tenían los diputados se pudieran saldar. Por eso se comprometieron al viernes continuar con esta comisión, pero también los funcionarios plantearon la necesidad de que fuera más corta, que durara como mucho 2 horas y media, porque bueno, lo grueso ya se había presentado, y además argumentaron que venían presentando, además del presupuesto, el mensaje que había mandado el ministro de Economía también, Martín Guzmán, y la presentación formal que había hecho. Así que lo que se va a ver el viernes es las preguntas y las respuestas de lo anterior. Y por supuesto nosotros vamos a estar allí para cubrirlo. Señores, que tengan una muy buena tarde. Nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así